Bueno, bien, fue instantáneo. La víctima, que es el dueño del comercio, Andy, me llamó inmediatamente. Entonces, en forma operativa, se reaccionó de esa forma también, ¿no? En forma inmediata, procurando ir hasta el lugar, ¿no es cierto?, poniéndose en autos, recabando, haciendo relevamiento justamente de los videos, la secuencia fílmica, que es una prueba objetiva por excelencia, referenciando quizá testimoniales y relevando también testimoniales de vecinos que están alrededor del comercio y que también tuvieron apreciaciones de algunas circunstancias, sobre todo en la huida de estos delincuentes, ¿no es cierto? Porque mucha gente escuchó los disparos, justamente. Entonces eso nos dio acabadamente la posibilidad, ¿no es cierto?, de rápidamente dar con el paradero de uno al principio, ¿no es cierto?, que estaba siendo atendido en el hospital y que quedara aprendido frente a las circunstancias, digamos, que de lo que pasó dentro del local, ¿no? Donde lamentablemente quedó lesionado un nene, ¿no es cierto?, en donde lamentablemente también en el forcejeo también quedó lesionado con intencionalidad el delincuente, ¿no? La persona, el militar, ¿no es cierto?, que estuvo allí y que procuró todo el tiempo ponerse no solamente en defensa de él mismo, sino también de todos los que estaban allí, si no, no sé lo que hubiera pasado, ¿no? Digamos, agradecerle esa intervención también de ese vecino, de ese militar, que tuvo la valentía, pero también el compromiso necesario en ese momento para tomar este tipo de intervención, ¿no es cierto?, justo en el momento. Hay ciertas características, ¿no?, del hecho que lo hacen aún más, ¿no? De alguna forma inseguro y preocupante. Mencionabas también la persona herida, que en este caso es un menor. Digo, hay un montón de características que evidentemente también hacen que el hecho haya resonado tanto como lo fue, ¿no? Sí, seguramente, claro. Recién hablábamos fuera de cámaras, digamos, General Rodríguez tiene una idiosincrasia muy particular de pueblo, ¿no es cierto?, de una paz muy marcada, de una tranquilidad y de situaciones que devienen no tan graves, ¿no? Y a nosotros esto nos alerta. Digamos, que haya sucedido esta secuencia de esta manera, con una escalada en la violencia importante, realmente nos pone en preocupación, pero también nos estamos ocupando. Eso también es importante, digamos, que sea atendible a la hora de algunas cuestiones y también de las críticas, ¿no? Digo, es importante tener en cuenta todas las secuencias y todos los procederes respecto de un hecho en particular. Lamentablemente no podemos volver el tiempo atrás. Si pudiéramos, seguramente hubiéramos querido evitar esta secuencia o este hecho tan amargo. Pero la realidad es que también está lo otro, significativamente, la reacción oportuna, la reacción temprana de la seguridad, para que también se le dé respuesta a un caso resuelto hoy. ¿Cuáles son las novedades, digo, de las últimas horas con respecto a estas personas que se vieron involucradas en este hecho delictivo? Bueno, ambos están encuadrados en el delito de tentativa de robo calificado por el uso de armas, también abuso de armas y en concurso real con lesiones. Todo eso le dio la posibilidad a la Fiscalía a pedir la conversión a detención. Y en ese proceso están, ¿no es cierto? Así que seguramente en estos días o en estas horas me voy a poner al tanto de ese encuadro de lo que sigue en cuanto al procedimiento legal. ¿Qué pasa con el resto de las personas involucradas, la familia del menor? Digo, ¿se pudo tomar también contacto con la persona que es propietaria de este comercio? ¿Y qué es lo que se sabe con respecto a eso? Sí, sí, con los propietarios del comercio inmediatamente. Te contaba que fue lo primero que recibí en el llamado, ¿no es cierto?, en la urgencia, en el emergente, que fue instantes después de acaecidos los hechos. Y con respecto al menor, obviamente tuve una llamada de teléfono, hice una llamada de teléfono al papá en ese momento, que me dio un panorama más o menos resumido, pero me puso en autos de cómo estaba el menor. Estaba obviamente angustiado, ¿no es cierto?, quizás también estaba enojado de esas circunstancias y preocupado, pero lo cierto es que hoy está contenido. También tuvo la intervención la secretaria de Desarrollo Social, Silvia Figueiras, que inmediatamente se puso a disposición de la familia en cuanto a lo que se necesite y en cuanto a lo que podamos nosotros, obviamente, aportar desde nuestro lugar y obviamente desde el Estado, de un Estado presente, estar cada vez más cerca. Ana, digo, esta situación, un tanto límite para lo que planteabas con respecto a la idiosincrasia incluso de la ciudad, ¿los lleva a tomar alguna medida inmediata en materia de seguridad para
de alguna manera mermar este tipo de hechos violentos que se vienen sucediendo? Claramente. Nosotros no somos transparentes y no estamos abocados a transmitir otro mensaje o otra cuestión que no sea la realidad que sufre nuestro distrito, que particularmente no es la excepción de lo que pasa en toda la provincia, ¿no? Digo, esto es una crisis generalizada, una crisis social que obviamente deviene de otros factores, ¿no? De lo económico, de lo político, de un montón de cuestiones que también nos marcó mucho esta etapa de pandemia, de mucha excepcionalidad, en donde ha cambiado la historia del mundo, ¿no? Digo, particularmente, nosotros nos interesa nuestro general Rodríguez, pero dentro de la generalidad nosotros no somos ninguna excepción, estamos comprendidos. Pero también estamos ocupados, y vos dijiste esto, ¿no? Digo, hay una variante respecto a la seguridad, ¿la va a haber? Sí, claro que la va a haber. Está pensada un plan de seguridad integral que abarque todas estas contingencias, que pueda llevar adelante quizás respuestas inmediatas frente a emergentes como este o bajar la escalada también de la violencia y por supuesto el índice delictual. ¿Qué pasa con ese índice? ¿Ha subido, ha bajado aquí en Rodríguez, digo, durante la pandemia, post pandemia? Sí, ha subido en este último tiempo, en este último periodo, en donde obviamente te decía, ¿no? Esto es a la par de lo que pasa en otros distritos, pero también me hizo sentarme con diferentes actores y protagonistas de la seguridad para que colaboren, para que puedan reforzar las fuerzas en nuestro distrito para que se pueda cubrir de alguna manera todas estas contingencias que ya lo teníamos previsible y que obviamente están sucediendo y que también hoy nos ocupan para que puedan bajar o que puedan disminuir considerablemente.